yo soy Carolina Rincón y soy publicista, mercadóloga y publicista en realidad. Creé la revista Niños Felices y Seguros hace 5 añitos, ya va a cumplir ahorita en agosto 5 años. El enfoque que tiene la revista es un enfoque pediátrico, aunque también están involucrados otros especialistas de la salud, por ejemplo, la parte de la psicología, ¿no? Digo especialistas de la salud porque también incluye la salud psicológica, ¿no?, del niño. Lo que pretende la revista con su enfoque es darle a los papás las soluciones y también las prevenciones hacia las diferentes enfermedades a las cuales están expuestos los niños y también los principales accidentes a los que están ellos también expuestos, ¿no? Prácticamente mi misión o lo que perseguimos es evitar en un alto porcentaje la mortalidad infantil, ¿no? ¿Por qué Fabián? Estábamos buscando un papá ejemplar y aparte uno de los temas que estábamos tratando en la edición, el tema del divorcio. ¿Cómo influye el divorcio en la situación de los niños, ¿no? Y vimos las características de Fabián, o sea, ya yo hablando con él por teléfono me di cuenta que era un hombre divorciado, es un papá que da la vida por su hijo, entonces tratamos obviamente de que la imagen fuera un papá ejemplar, ¿no? Y Fabián se llevó el título. Digamos, lo he visto mucho en entrevistas en Buen Día, es motivador. Me he repasado también los videos de él en YouTube, en la página. Y de hecho, cuando yo empiezo a hablar con él, de fijo, es un motivador excelente, ¿no? Entonces eso es lo que prácticamente conozco de él. Ahora como papá, pues lo conocí el día de las fotos y me pareció también... A veces uno se equivoca mucho con la gente y todo, pero hay personas que te irradian lo que realmente son, ¿no? Y él tiene muy buena vibra, o sea, aparte la relación que tiene con el hijo es muy de amigo, ¿no? Y me parece que es un papá sumamente responsable. O sea, hay papás que exigen derechos, pero que no cumplen con sus obligaciones o no son entregados, ¿no? Me parece que la relación que él me proyectó con el hijo es otra, ¿no? Es un papá responsable, un papá cariñoso y se nota que da la vida por él, ¿no? Totalmente. ¿Por qué abordarlo? Porque vieras que es la realidad de los hogares hoy en el mundo. O sea, antes era papá, mamá, hijito, hijita. Sí, y unas cuantas infidelidades que por ahí se sabían, pero que se perdonaban, ¿me entendés? Pero hoy en día las mujeres ya eso no lo aceptamos. O sea, la mujer de hoy en día es una mujer que ya tiene su propio mundo, entonces prácticamente no estamos obligados a estar al lado de una persona que no nos es fiel, ¿no? Entonces, y bueno, y un montón de cosas más, no solamente la mujer, el hombre también, porque he conocido las dos cosas, o sea, hombres y mujeres infieles y bueno, a veces es la infidelidad, otras veces son otros aspectos, ¿no? Entonces, la realidad hoy en día, así no le gusta la iglesia y así no le gusta a muchos, es la familia. Yo no la llamaría disfuncional porque no me parece que una familia de mamá e hija o de papá e hijo sean disfuncionales, no. Hay familias que son más disfuncionales, o sea, que están unidas pero que no se soportan, ¿no? Entonces, es la realidad de ahora. O sea, si no nos gusta la realidad de ahora. Ahora ya es papá, mamá, novio de mamá, novia de papá, hermanito por parte de mamá, hermanito por parte de papá. Entonces, nosotros pretendemos también ir con la actualidad, ayudarle a los papás hoy en día. O sea,
podemos seguir con la cuestión de la familia ideal, por decirlo así, de todos los tiempos, pero es que esa familia ideal, lamentablemente, ya de un 100% ya queda como un 30%, o sea, ahora ya un 70% son familias así, o sea, que se quedan con la mamá o se quedan con el papá. Entonces es importante que el lector sepa cómo manejar esa situación. No es lo mismo el comportamiento de un hijo que vive con los dos papás a un hijo que vive con papás diferentes. Pero todo bien, sí. Muy bien, gracias a Dios. Bien. ¿Cómo va todo? Bien, aquí contándole. Ok, Fabián, un gusto tenerte aquí en mi revista. Estamos muy contentos, de verdad. Sí. Gracias por visitarnos aquí. Bueno, ya te hicimos una entrevista para nuestra edición impresa. Ahora te van a ver todos nuestros amigos de internet. Estamos llegando a diferentes países, nos están viendo en México, Bueno. en Colombia, en Argentina. Y van a poder conocer todos nuestros lectores por internet el testimonio de un verdadero papá. ¿Sí? Porque la verdad es que cuando yo te visualicé en la toma de fotos con tu hijo, es increíble la relación que tienes con él, ¿no? Entonces, los papás quieren conocer el pensamiento de un papá entregado a su hijo y que, por ende, pues tiene una situación especial, que no vive con él. Claro. ¿Sí? Sí. Que, bueno, desafortunadamente hoy en el mundo de un 100%, digamos que un 30% sigue siendo papá, mamá, hijo, hija, pero ahora la nueva realidad en realidad es El concepto familiar ha cambiado diferente. de una forma radical. Lo que antes era considerado como papá, mamá e hijos, ya no existe como tal. Ahora las nuevas tendencias familiares, muy mal concepto, por cierto, decirlo de esa forma, es de que la familia lo constituye mamá con los hijos y papá fuera, o papá con los hijos y mamá fuera, o bien no necesitamos papá, no necesitamos mamá, por lo tanto tengamos hijos y crecen, las nuevas crías crecen totalmente desbalanceados, creyendo el adulto de que no es necesario un papá o una mamá. Entonces se ha venido a tergiversar muchísimo ese concepto familiar y los más afectados son los chicos. Siempre se ha creído que en un divorcio los niños son un daño colateral. No es así. Los niños son víctimas directas de lo que usualmente se convierte en una tensión entre los dos adultos. Pero como hay muchas emociones canalizadas hacia una sola dirección, nos olvidamos de que esa dinámica de relación tan estresante se desparrama salpicando a los chicos directamente. Y es así como el concepto familiar ha cambiado muchísimo. Núcleo familiar. ¿Y cómo manejas tú la situación actual con tu hijo? Vi que la relación que tienen es muy afectuosa, de hecho le dices pastelito, Sí. sí, que es algo que me llama mucho la atención. Pero ¿cómo haces tú para manejar emocionalmente esa parte de que, ok, hoy te tocó con papá, ahora me toca entregarlo a mamá? ¿Cómo has manejado esa parte? Ha habido un estereotipo que cuando un hombre se divorcia, ya está libre para ir a conquistar, regar su testosterona por todo lado. Mientras tanto, mamá es la mujer abnegada que se queda en casa con los hijos. Y hay una realidad totalmente distinta. Porque esa misma imagen ha venido a permear la ley. Por lo tanto, se vive una discriminación en grandes países democráticos como Costa Rica. Me imagino que en México, en otros lugares donde nos están viendo en este momento, tienen una ley específica.
pero en Costa Rica se vive una discriminación violentísima contra la figura del padre. Porque al padre es al que se le quita, al padre es al que se le endosa lo que se le llama pensión alimentaria, en el cual el único aporte que tiene y contacto con el hijo es el dinero, que muchas veces no es utilizado en forma completa sobre los hijos, sino que los hijos se convierten en una caja chica para muchas situaciones, para muchas historias de estas. En mi caso, en el momento en que mi Eitan nació, hubo un vínculo fortísimo, porque yo debo de confesar de que cuando vino la noticia del embarazo fue tan fuerte para mí que lejos de abrazar la idea, yo huí de ella estando casado, de manera que no hubo un contacto durante los 9 meses de una forma como otros lo hacían, que tocan el vientre, le hablan y cuando hay una patada uno... Fui reticente hacia eso en función del conflicto que yo vivía a nivel matrimonial, que muchas veces somos expertos para maquillarlo. Hablar de esto, en mi perspectiva, es la primera vez que lo hago. Por lo tanto, sos una mujer muy aventada. En todo caso, cuando mi hijo nació, antes de nacer, yo hablé con él a las 3 de la mañana, un 23 de julio del 2006. Y me presenté. Y le pedí perdón. Y le dije que en el momento en que saliera de esa casita cálida, que era el vientre de su mamá, yo iba a estar ahí. Y el nacimiento fue lo que a nosotros nos unió de una forma especial, porque los meses que estuve afuera, o lejos más bien, me fueron devueltos las horas en las que mamá estuvo en recuperación. Me desnudé y con una cobija lo abracé a él. Pasamos horas juntos, en donde yo aproveché para establecer esos vínculos. Había jurado nunca haber cambiado un pañal, nunca embarrarme de eso que sale, de esas cositas tan bonitas que sale tan feo, ¿verdad? Pero graciosamente los primeros 25 días fueron los primeros embarrijos para mí, fueron las primeras bañadas, las primeras curaciones, todo lo que había dicho que nunca iba a hacer. Prácticamente ese chico hizo que yo no cumpliera mi palabra. De hecho, al final tuve que enseñarle a la mamá cómo bañarlo, cómo cambiarlo, cómo limpiarlo. Pero solamente le enseñé porque yo seguí dedicándome a eso hasta el día de hoy, que Eitan y yo pues nos bañamos juntos y a veces nos vestimos juntos. Él siempre me llama para que lo vea. Y de igual manera pues hemos establecido un contacto anormal, creo yo, que debería ser normal desde la perspectiva en la que se concibió el hombre, la mujer y los hijos y la familia. Entonces, el divorcio viene a ser en el caso nuestro, de Eitan y mío, muy difícil, porque ese vínculo tan potente, tan fuera de lugar, me refiero fuera de lo normal, a la hora de tenernos que separar, fue un impacto. Y eso me obligó a mí a tener que emplearme más a fondo para cumplir una palabra, porque cuando yo me divorcié, al primero al que le pedí permiso y consulta fue a mi hijo, haciéndole preguntas que uno como padre no quiere hacer, porque uno a veces se las cree todas para un hijo. Y le hice la gran pregunta: papi, ¿qué pensás de mamá y de papá? Y la respuesta de un chico de 3 años fue tan contundente que solamente el hecho de pensarlo ahorita me quiebra a mí porque yo le pregunté a él: ¿qué pensaste, papá y mamá? Y él dijo: ustedes me quiebran el corazón. A los 3 años. A los 3 años. Es que salen con unas respuestas que de verdad uno dice... Y es que creo que entre más adulto se hace uno, más bruto se hace también uno, porque uno pretende maquillar una situación de conflicto entre el hombre y la mujer, y a veces tenemos el éxito de guardarlo detrás de la puerta del cuarto matrimonial y salimos con caras, pero hay una situación con respecto
a lo que los hijos tienen en relación a su comunión con los papás. Hay un vínculo y se hace totalmente inevitable. Nosotros impartimos de un corazón, de un espíritu, de un sentimiento. No importa si estás riéndote, si tu condición interna es de lucha, de presión, de odio, a la hora de tocar a tus hijos, eso es lo que les vas a impartir. Y eso es lo que chupan ellos. Porque los papás son dos fuentes de agua de las cuales los hijos y las hijas se nutren. Si esa fuente de agua está enferma, aunque uno lo trate de evitar, de eso es lo que va en ese cordón umbilical emocional y espiritual hacia los chicos. Y al final de eso se impregnan. Entonces no se puede esconder el hecho de que hay un conflicto. Y nosotros lo escondimos muy bien desde nuestra perspectiva, pero nuestro hijo estaba totalmente seguro de ello. Y esa es la misma historia con todos los matrimonios en conflicto. Yo soy un creyente del matrimonio. Yo tengo una familia, mis padres tienen alrededor de 44 años de casados y mi padre sigue siendo el amante para mi mujer, para mi madre. Mi madre, tóquele usted al marido y sale como una leona. Andan para arriba y para abajo juntos. Ya no conciben el hecho del tuyo, el mío. Solamente es un nosotros, es lo nuestro. Uno como hijo intentó siempre tomar partido de alguno de los dos lados para hacerlos pelear y nunca fue posible. Entonces uno crece con ese concepto y a la hora de establecerlo y fallar, siente uno que se le cae el mundo. Que es un fracaso. Es un fracaso, aunque la gente no lo vea desde esa perspectiva. Ahora, estamos hablando desde una perspectiva constructiva, porque tropezar 2 veces con la misma piedra no es una cuestión de estupidez, sino de obstinación y de falta de sensibilidad para entender qué fue lo que hice mal al principio para luego volverlo a hacer. Entonces, el divorcio para mí fue desgarrador desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar. La cadena ancestral que yo tengo, de papá y mamá, pero fue demoledor desde el punto de vista de mi vínculo con mi hijo. Entonces, fue terrible, muy difícil entrar en una realidad casi virtual. Era una cuestión surrealista. Lo que antes era despertar con él encima, al otro día no escuchar nada. Fue terrible. Y ya te digo, si el divorcio viene a constituir una situación en la cual uno tiene algo opcional, tal vez lo opcional viene a ser un paliativo, es algo engañoso. Y tal vez vos no sientas nada, pero los hijos añoran y sufren desde una perspectiva que el adulto, para entenderlo, tiene que estar tocando a un chico o una chica. Ahora, ¿qué piensas de las parejas que siguen juntas solamente por los hijos? Porque sí, hay muchos esposos que dicen, mira, estoy con vos solamente por mi hijo, y de hecho viven separados dentro del mismo, o sea, hay divorcios dentro de las 4 paredes, ¿no?, de la casa. Sí, y piensan que eso es lo más sano, ¿sí? A ver, eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. Y más bien el efecto es muchísimo más devastador y negativo para los chicos, porque están bajo una dinámica de relación en la cual están viendo una disfuncionalidad. Y eso es lo que predica. No solamente predica a los chicos, sino que viene a establecer un patrón para que desarrollen ese tipo de relaciones cuando ellos, cuando sean adultos, se casen o tengan su pareja. Perdón, ese punto es importante, porque ahora estábamos precisamente con tu equipo, sí, hablando un poquito sobre eso, ¿no? Se llama que un hogar entre mamá e hijo o papá e hijo solitos son hogares disfuncionales.
cosa que a la gente le molesta mucho y yo también estoy Hoy véame la mano en y contra. véame la cara. Dije al principio que yo creo en el matrimonio de una forma radical. De hecho, en algún momento cuando yo tropiece, pegue la cabeza en algún lugar, probablemente me ponga en pie y diga, quiero volver a iniciar. Creo en el matrimonio de una forma radical. De hecho, en nuestro consultorio recibimos parejas en conflicto y tenemos un gran récord. Tú eres un gran motivador, ¿no? Bueno, a veces desmotivador, sí, ¿verdad? Pero en realidad el proceso, la obsesión en este caso es poder unificar de nuevo aquellos valores que hicieron brillar a un hombre y a una mujer para que estuvieran juntos. Y hemos tenido gran éxito. Pero al mismo tiempo, ha llegado personas para ver si es posible seguir juntos. Y hay un punto en el que yo digo, la verdad es que lo más sano es una separación. Pero tiene que ser una separación orquestada. ¿Por qué? Porque el divorcio dentro de las cuatro paredes es más devastador que el divorcio en donde ya papá y mamá no están juntos, pero tienen un proceso saludable en el cual cada uno sana y desarrolla una mecánica. Le dije a mi hijo en aquel entonces, mi amor, yo voy a cambiarme de casa porque tengo el objetivo de que tu mamá y yo seamos buenos amigos para no romperte más el corazón. A veces nosotros desarrollamos relaciones en función de terceras personas y eso involucra a los hijos. Y la motivación está incorrecta, porque las expectativas se generan en torno a terceros, pero seguimos nosotros en un conflicto, entendiendo de que la sinergia de nuestra relación va a dar producto a un sentimiento, a una identidad, a un espíritu que se va a pegar a los que están alrededor de ese matrimonio. Por lo tanto, podemos estar juntos pero no revueltos. Y eso va a impactar de una forma muchísimo más poderosa a los chicos. Entonces, tal vez los que tienen un concepto religioso, tradicional, me vayan a lapidar con esto. Pero yo al ver hacia atrás digo de que el divorcio fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi hijo en esas circunstancias, porque la relación era totalmente deteriorada, insalubre, deteriorada. ¿Tú estabas casado por lo católico? En realidad sí, por iglesia. Yo, no pertenezco a una religión específica, pero sí mi familia tiene una tradición espiritual muy fuerte. Y ellos han estado involucrados en una iglesia, de hecho han sido líderes, han sido figuras reconocidas precisamente en el área también matrimonial. Esa era la ironía de la vida. Y cuando viene el asunto del divorcio, prácticamente yo me siento como un Jonás intentando esconderme en algún lado, porque desde esa perspectiva sentí una presión social, una presión pública fortísima. Además de que salís por televisión hablando de motivación, hablando de construir, y te pasa esta situación. Lógicamente el efecto en la gente es violento. Te abandonan, te dejan, te señalan, prácticamente te declaran un paria y estás totalmente fuera, hasta fuera de la providencia. Entonces el divorcio también viene a afectar desde una perspectiva muy fuerte a las personas. Y todo eso lo vivimos, Eitan y yo. Todo eso lo vivimos. De manera que fue una experiencia de crecimiento, de reingeniería. Porque en mi caso, yo no iba a cambiar un clavo herrumbrado por otro. ¿Qué es lo que usualmente hacen los adultos? El temor de estar solos, el hecho de que se piensa más en la necesidad física, hace que las personas, apenas se divorcien, busquen a un sustituto, sin dejar tiempo para que sanen. Desde una perspectiva de un hombre y una mujer sin hijos, quizá lo puedan hacer, y el daño será para la siguiente pareja que vayan a tener. Pero desde la perspectiva de un hombre y una mujer que tienen hijos, El daño es para el hijo.
el daño directo es para el hijo y la hija. Porque al final pretendemos endosarle nuestra felicidad a nuestros hijos. ¿Tú llevas cuánto tiempo solo? Casi toda la vida. ¿No? Desde que te divorciaste no has tenido una nueva relación, o sea, te has cuidado mucho. Yo me he cuidado mucho porque del otro lado empezaron a trabajar en eso y para mi hijo fue un poco difícil. Por lo tanto dije que yo iba a tomar mi tiempo. No obstante, existió una oportunidad, pero aquí hay cosas en las que uno tiene que valorar más allá de lo de uno. Porque si bien es cierto, hay un hombre libre, hay un hombre que sigue siendo padre. Y hay una responsabilidad detrás de ello. Y yo no puedo tomar decisiones, y para cualquier divorciado que quiera escuchar esto, yo no puedo tomar decisiones en función de mi necesidad, única y exclusivamente. No es que los hijos vienen a ser los capataces de uno para tomar decisiones. Pero cuando hay niños que están pasando por un proceso tan fuerte, porque mamá y papá son los héroes, mamá y papá son las figuras ideales, se está separando eso y el ideal está siendo quebrantado. Cuando aparece papá con alguien, cuando agarramos al chico o a la chica para salir a pasear y sucede que hay otra persona y esa persona tiene una atención especial por parte de papá y mamá, es muy difícil computar para el chico. Atiendo gente. Sería muy torpe si yo con esa experiencia no logro entender qué es lo que puede suceder en la mente de mi hijo. Entonces, tuve alguna oportunidad. De hecho, hasta el día de hoy puedo tener oportunidades. Pero no soy un hombre anormal. No es que tenga un tumor o un apéndice, pero tengo un hijo al cual tiene primero que pasar por ese filtro. Por ese filtro. Entonces, la mujer que me quiera querer tiene que enamorar a mi hijo. Es increíble escuchar eso de un padre. Porque sí, uno como mamá lo dice. Y yo estoy totalmente entregada a mi hija, ¿sí? Y yo voy con esa filosofía tuya. O sea, para tener una segunda relación yo le tengo que pedir permiso a mi hija y cuidar mucho eso. Nosotros como padres damos cuentas. Sí, pero uno tiene el estereotipo como mujer y los mismos hombres también de que el hombre como tal tiene la libertad de desvincularse de ese rol e iniciar otra relación. ¿Sí? Eso es lo torpe del adulto. Nos divorciamos y pretendemos convertirnos en ex padres también. Lo cual no solamente es ignorancia o mucho egoísmo a nivel sentimental de la persona adulta. Mucha falta de comprensión en cuanto a lo que significa ser padre. Yo le debo cuentas a mi hijo. Si tuviera una hija igual, le debo cuentas a él, que me mandan. No se trata de eso. Se trata de que el cielo a mí me dio un grave privilegio, en el cual no soy yo poseedor de los hijos, sino que los hijos vienen a ser prácticamente aquellos elementos que establecen sobre uno ciertos patrones y ciertos principios, y por lo tanto uno tiene que dar cuentas. A mi hijo de 7 años, yo le debo cuentas. No desde el punto de vista permisivo, sino desde el punto de vista de voluntad, determinación, principio. Y es una decisión muy madura porque le estás dando un ejemplo a tu hijo. Y no significa que esto se vaya a quedar así, porque pretendo en algún momento enamorarme. Pretendo en algún momento volver a abrir esa puerta, porque quisiera... Primero, porque soy un enamorado, soy músico, además. Eso lo empeora más. Pero, yo creo en la figura de la mujer. Si hay algo que saca poesías, si hay algo que yo admiro, es a una mujer. Pero en este aspecto, para mí ha sido tan importante entender de que hay alguien ahorita que necesita
lograr estabilizarse a nivel emocional, porque siempre hay una añoranza por parte de los hijos. ¿Cuál es esa? ¿Cuándo papá y mamá se van a volver a juntar? ¿Tu hijo te lo pregunta a veces? Vieras que ante la situación de que su madre reinició su vida, se quedó callado. ¿Hace cuánto Y reinició? se enfoca más en nuestra relación como padre e hijo, y cuando está con su madre me imagino que se enfoca más en la relación con ella. ¿Ella hace cuánto reinició su vida? Oh, no tengo dato de eso. Pero ya tu hijo tenía 4 años. Pues sí, ya estaba un poquitito más grande. ¿Y cómo notaste tú el comportamiento de él hacia ti cuando esa persona entró en el hogar de Más bien se la acercó mamá? más. Sí, Más bien se acercó más. Yo he sido premiado por el cielo. pero los celos de padre siempre están ahí, obviamente. El celo de padre siempre va a estar allí. Sí. Por supuesto. Entiéndase, el celo de padre. Porque sí hubo una determinación y un entendimiento total de que el rompimiento era con una persona, y ese rompimiento se dio. No hay ningún vestigio en eso. Lo que me une a esa persona es el gran producto que sacamos de esa relación. Lo mejor de ella, lo mejor de mí. Y eso es lo que nos ha obligado a nosotros a tener que ponernos de acuerdo en pro del chico. Pero mi divorcio fue radical. Entonces, entiéndase de que uno está alerta y hay sentimientos encontrados con respecto al hijo. Porque siempre uno, por lo menos en mi caso personal, estoy pensando cómo se sentirá, qué pensará. Entonces, cada vez que nos reunimos, él y yo, que por cierto es extrema la cosa, porque como tenemos tiempos tan cortos y él está consciente de qué días pasa con papá y qué días pasa con mamá. ¿Hoy te toca estar con él? No, hoy lo entregué para estar aquí. Ajá. Sí, hoy lo entregué para estar aquí. Pero la idea es poder estar alerta de la parte emocional de él. Me imagino de que si un adulto toma la decisión, y esperamos que siempre sea así, de empatarse con alguien e iniciar un nuevo proyecto de vida, la responsabilidad de ese individuo es entender con quién se está empatando. No obstante, para el hijo, para la hija en cuestión, siempre habrá ese conflicto, esa lucha. Y hay que saber minimizarla al máximo. Yo hice un pacto interno, y fue que delante de mi hijo nunca iba a tocar a su madre. Por el bien de él, y porque, eso es importante. y para no sabotear yo mi propia imagen, mi propio rol como papá. ¿Qué consejos les puedes dar a los papás que están viendo ahorita tu entrevista y que están pasando por una situación de divorcio? A los papás. Primero, entender de que los hijos no son escudos ni son los comodines para la guerra que hay entre un adulto y entre los adultos, entre hombre y mujer. Porque esa es la tendencia. Involucramos a los hijos en esas guerras, ya sea dándole mensajes a ellos o utilizándolos para castigar al otro. Hacer eso es destruir verdaderamente lo que uno dice que ama. Debemos de dejarlos totalmente fuera de ese conflicto. 2, entender de que el conflicto no es delante de los hijos, sino que esto se tiene que llevar a cabo en otro momento, donde no estén ellos presentes, presenciando actitudes, lenguaje corporal, lenguaje físico y hasta lenguaje verbal. Porque en un divorcio, lamentablemente, las pasiones están encendidas. El deseo de cobrar es fuerte. Y todo hombre y mujer transgreden a la hora de pelear. Tercero, es importante de que se tome siempre una conciencia de que el conflicto es entre los dos. Y por ende, los hijos tampoco deben de ser privados del tiempo y de la presencia tanto de papá como de mamá.
porque dejamos de ser esposos, pero papá y mamá no dejamos de ser nunca. Y tiene que haber una visión clara con respecto a esa posición de la persona. A veces pretendemos de que nuestros hijos nunca sean como sus padres. Hay mamás que dicen eso. Y hay papás que dicen que aborrecen a sus hijos o a sus hijas porque son igualitos a sus mamás. Y en realidad es también destructivo. Si la cosa está insalvable, es importante hacer un círculo de, ¿cómo se dice esto?, de respaldo para los chicos. Importante es establecer, porque en el círculo de los niños están los maestros, las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante hacer parte de una decisión de divorcio a los maestros para que ellos tengan un plan de contingencia y rodeen también a los chicos de una forma óptima, porque todo es impactado. ¿Qué le dicen? ¿Cómo es la relación con los compañeritos de Eitan? Eitan con los compañeritos de colegio de él, más bien. Él se siente diferente porque algunos compañeritos tienen sus papás juntos y él no. ¿Has visto algo ahí? Yo considero que hay dos ventajas en el caso de Eitan. Ajá. Mamá trabaja en el lugar donde él está estudiando y papá es empedernido porque está metido siempre con los profesores, llega a buscarlo, lo recoge, lo lleva. Entonces los chicos, la perspectiva de los chicos con respecto a Eitan no es de un hijo de familia divorciada. Como los dos están presentes, la cosa continúa moviéndose como debe de moverse. Yo sí sé que si cometemos un error, mamá y papá, ahí es donde empieza a notarse el declive emocional de Eitan, como estudiante, como compañero, como un chico que juegue, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, creo que se ha cubierto muy bien esa parte. Ha costado mucho, pero lo importante hoy es que Eitan puede disfrutar de dos fuentes de aguas limpias que están constantemente nutriéndolo, sin transgredir el uno con el otro. Hablemos de un mito y una verdad. A ver. ¿Hijo de padres divorciados va a ser divorciado? Mito. Mito. ¿Por qué? Considero de que si el papel del padre y la madre es la de reforzar a un chico o a una chica de manera constante, integral, dándole valor y demás, más los consejos que pueda haber tras de eso, porque el consejo viene detrás de una autoridad moral que la ve el niño. Entonces, ese hijo, esa hija, va a tener un fundamento para no repetir la historia. Si el padre divorciado y la madre divorciada tratan al chico como un hijo divorciado, donde los sentimientos están totalmente todavía en carne viva y con un deseo de revancha, tenga por seguro que el hijo o la hija repetirá el mismo patrón. Ahora, existen hijos e hijas de familias divorciadas que tienen grandes familias cuando son adultos. Existen hijos de familias consolidadas hasta el presente cuando son adultos y no logran sostener una familia. Es un mito. Y yo me lo prometí. Se lo prometí al cielo, se lo prometí al entorno, se lo prometí a él. La historia no se va a repetir. Y es a causa de la impartición que uno como padre puede darle a sus hijos, que esa es la magia que tanto un padre como una madre sanos pueden darle a sus hijos. Mito. No, súper bien. Muchas Sí. gracias Pues, por tu entrevista. Aquí tenemos tu revista. Te la quiero obsequiar. muchas gracias. ¿Viste? Qué lindo. Muchas gracias. Para que de la verdad. enmarques. Téngalo por Es una seguro que voy a portada. comprar como 500 copias para
poderla repartir por todo lado, pero... Me voy a encargar de distribuirlas. Excelente. De estar pero pendiente. excelente que toquemos este tema. Porque, repito, y este es el mensaje que quiero decir, el divorcio no es una opción. No es una buena respuesta. Lo que sucede es que cuando es insalvable la salud de todos los involucrados, hay que tomar una decisión. Yo a mi hijo no le puedo endosar mi felicidad, ni le puedo endosar la responsabilidad de estar junto con alguien o separarme de. Si tomo la decisión de separarme es en función de poder crecer y ser mejor, no de repetir el ciclo. Si existe la oportunidad y si hay parejas que nos están viendo en este momento, que están en un proceso duro, inténtelo hasta el final. Que al final quede la paz de que por lo menos todo se pudo hacer. Que si no funcionó, fue por situaciones totalmente ajenas y más fuertes, y que en este caso, en pro de la salud de todos los individuos, pues se tiene que tomar una decisión, pero tiene que ser una decisión sazonada y con un proceso específico, para que el sufrimiento sea solamente de corto alcance, porque hay que seguir trabajando hasta el final. Muchas gracias, Fabián, por todo. Muchas gracias, Carolina, por tus y éxitos. palabras, por ese mensaje tan lindo que queremos transmitirle a nuestros lectores. Gracias. Estamos llegando a diferentes países ahorita. Y felicidades por Sí. eso, Carolina, de verdad. Mucho éxito. Lo que ustedes están haciendo es encomiable. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias.